Parece que no hay nadie que quiere que Dios les bendiga. ¡Que Dios les bendiga! ¡Aleluya! Porque si no queremos que Dios bendiga nuestras vidas, o sea, vámonos todos para la casa. En verdad, nuestra actitud tiene que ser esa, venir a este lugar para que no solamente Dios nos bendiga aquí, sino para que Dios nos bendiga durante todo el día. Apenas nos levantamos, apenas abrimos nuestros ojos, podamos tener ese corazón sincero delante de Dios y Dios pueda bendecir nuestras vidas. Amén. Te ruego que me acompañes en oración para que el Señor sea hablando a nuestras vidas en esta tarde. Señor, agradecemos tu bondad y tu misericordia, porque, Señor, ¿qué sería de nuestras vidas si tú no estás con nosotros? Por eso queremos estar siempre en tu presencia, queremos estar siempre, Señor, caminando delante de ti, Señor. Queremos siempre estar recurriendo a ti, como un hijo pequeño corre a los brazos de sus padres, así queremos nosotros siempre correr ante ti, Señor, a abrazarte, Señor, a decirte que te amamos, porque simplemente tú nos amaste primero, Señor. Tú te entregaste, tú te diste, tú te desgastaste por cada uno de nosotros, y por eso hoy nosotros queremos ser hombres y mujeres, Señor, aprobados delante de ti, hombres y mujeres que estemos, Señor, prestos, Señor, a oír tu voz, prestos, Señor, diligentes para poner en práctica tu palabra, Señor, y guardarla en nuestro corazón. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Bueno, hay más, amén. Bueno, ya empezamos el día domingo, el pastor empezó con el tema de este mes, en la hora de la prueba. Y es complicado, ¿no? Encontrarse en ese momento, en ese instante, en el cual nuestras vidas son probadas por el Señor para ver en realidad cuál es si en verdad estamos haciendo lo que decimos, porque hay muchos que dicen pero no hacen. Y hay un momento en nuestras vidas en la cual el Señor quiere probarnos. Dice que el árbol se le conoce por los frutos. Y es ahí donde Dios quiere que cada uno de nosotros pueda ser hallado en nosotros sus frutos espirituales. Y yo quiero que me acompañes a Lucas capítulo 8 versículo 13, siguiendo con el tema de la hora de la prueba. Y meditando en esto, es un tema bien interesante y es un tema en el cual cada uno tiene que meditar, porque la prueba es una bendición de parte de Dios para nuestras vidas. Y si no pasamos esa prueba con la cual Dios quiere probarnos para utilizarnos, nuestras vidas se complican. Pero hay un motivo por el cual no pasamos la prueba. Hay un motivo por el cual no llegamos a adquirir la bendición que viene después de poder pasar la prueba. Y dice aquí en Lucas capítulo 8 versículo 13, refiriéndose a la parábola del sembrador, en el versículo 13 dice: y los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero esto dice, no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Que el Señor bendiga su palabra, amén. Refiriéndose a este punto exacto, porque los que conocen la parábola del sembrador, dice que una cayó junto al camino, otra cayó entre los espinos, pero la que cayó entre pedregales, la que cayó en las piedras, dice la palabra del Señor que la que cae en ese lugar es semejante, dice, a los que caen en la piedra. La palabra de Dios es esa semilla que Dios ha plantado, que quiere plantar en tu vida. Muchas veces no venimos con la actitud adecuada delante del Señor. Por eso, qué pena es que yo te tenga que incentivar
y decir que en verdad si quieres recibir la bendición de Dios. Y yo no debería incentivarte para eso. Tú solito deberías venir a este lugar ya incentivado, encendido, de querer recibir lo bueno que Dios quiere derramar sobre tu vida. Porque yo vengo con esa intención, aunque estoy trabajado, aunque estoy cargado, cansado, pero aquí estoy, con gozo y con alegría, porque sé que el Señor es el que trae ese descanso. Por eso dice la palabra: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré. Y ese descanso es una bendición de Dios para nuestras vidas. Pero estamos en realidad viniendo delante del Señor con esa actitud, o solamente venimos por obligación, porque toca. Ojalá esté en nuestro corazón el venir con esa actitud a buscar de la presencia de Dios. Por eso los de sobre la piedra, dice, son los que habiendo oído. ¿Cuántos están oyendo aquí la palabra de Dios en esta noche? Hay muchos oyendo la palabra de Dios. Y dice, pero los que han oído reciben la palabra con gozo. Y fíjate tú, claro, hay muchos aquí recibiendo la palabra con gozo, saben que necesitan la palabra de Dios en sus vidas, pero aquí hay algo bien importante. No, la semilla tiene que caer no entre piedras, porque simbolizando la palabra piedra, la piedra es dura, ¿no? Y si la semilla, la palabra de Dios, cae en un corazón duro, es imposible que esa semilla, como dice la palabra, pueda ahondar, pueda hacer raíz, y es imposible que pueda dar fruto. Por eso hay muchas personas que no pasan este momento de la prueba, porque dice que reciben la palabra con gozo y sí, Señor, y reciben la palabra, y más encima se gozan y intentan querer hacer querer poner por obra la palabra de Dios en sus vidas, pero es imposible que tú puedas poner por obra la palabra de Dios si la semilla que Él pone en tu corazón no cae en una buena tierra. Y al no caer en una buena tierra, como dice aquí, dice que los que han oído reciben la palabra con gozo, pero estos, dice, no tienen raíces, creen solamente por algún rato. Y eso es lo que sucede. Estás aquí recibiendo la palabra de Dios con gozo, pero el problema es que como no ha caído en buena tierra, crees solamente por un rato y te gozas y recibes la palabra con gozo, como dice la escritura ahí, pero es solamente por un rato, porque esa semilla no ha hecho raíz en tu corazón, no ha caído en buena tierra. Y si no ha caído en buena tierra, o sea, es imposible que esa semilla pueda dar fruto en tu vida, y ese fruto es bendición. ¿Tú quieres frutos espirituales en tu vida? Entonces tú tienes que venir con esa verdadera disposición, y no solamente al culto, sino desde que nos levantamos tenemos que doblegarnos delante del Señor y reconocer nuestra necesidad de Él. Dice: aprended de mí, dijo Jesús, que yo soy manso y humilde de corazón. Pero a continuación de eso, y dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, ¿cómo no aprender de Jesús que Él trae descanso para nuestras almas? No ese descanso que de repente nos da el mundo, o nos da ese tiempo de relax cuando ya no tenemos que trabajar, sino que ese descanso que en verdad necesitamos en nuestro interior, que aunque estemos con un montón de dificultades, que aunque estemos con un montón de problemas, ese descanso siempre está en nuestras vidas, porque es el Señor el que nos sostiene, porque es el Señor el que renueva nuestras fuerzas. Por eso el apóstol Pablo decía que mientras mi cuerpo exterior se va desgastando, dice, no obstante, el interior se va renovando de día en día. Entonces aquí claramente nos damos cuenta que si tú no recibes la palabra del Señor en una buena tierra, ya puedes recibirla con gozo, ya puedes haberla oído, porque dice aquí que la que cayó en piedra habiendo oído la reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba, ¿qué dice la palabra del Señor? Se apartan. Y esto es un tema para meditar, porque
vivimos y estamos nosotros en un ministerio donde vemos cómo la palabra de Dios, esa semilla tan preciosa que ha traído frutos a nuestras vidas, frutos que no son de nosotros, frutos espirituales que no son de nosotros: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, que contra tales cosas dice la palabra que no hay ley. Esas cosas no son de nosotros, son cosas añadidas del Espíritu Santo en nuestras vidas, y que si tú y yo no recibimos la palabra en buena tierra, es imposible que podamos pasar la prueba, porque cuando venga la dificultad, como esa semilla no ha ahondado, no ha hecho raíz, el árbol, esos árboles que crecen súper grandes, ¿por qué pueden crecer? Porque se van ahondando para abajo, van haciendo raíces y se van afirmando de tal forma que pueden mantener todo ese peso que está encima. Y aunque se han dado cuenta esos árboles, sobre todo los álamos, cuando vienen los vientos y cómo se doblan, es alucinante, ¿no? Cómo no se caen. De la misma forma quiere Dios que tú y yo podamos resistir la prueba, la dificultad, el momento difícil, para que podamos seguir siendo utilizados por el Señor. Dice que Jesús, cuando tuvo que pasar sus pruebas, dice que Él, llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, Jesús fue en obediencia. Jesús fue en sujeción a su Padre. Y después de haber pasado la tentación es algo natural, es algo material, natural y material, que tú y yo tenemos que tener la capacidad de vencer si en verdad queremos después ser probados por el Señor, y lo vamos a ver más adelante. Pero dice que después de que Jesús venció la tentación y pasó la prueba, dice que Él salió del desierto y de la prueba en el poder del Espíritu. Y Dios quiere darte a ti y a mí la capacidad de recibir ese poder de parte de Dios, en el poder del Espíritu Santo, para que podamos resistir. Dice que la palabra del Señor que tenemos que resistir al diablo y él huirá. Yo te hago una pregunta en esta noche y sé sincero: ¿tenemos nosotros la capacidad de resistir al diablo? Porque naturalmente no le resistimos, hace con nosotros lo que él quiere. Pero qué diferencia es cuando dice y ponemos en práctica la palabra y esa palabra que dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y cuando tú andas en el Espíritu, ¿qué diferencia hay en la forma de resistir al diablo? Porque ahí tú le puedes resistir. ¿Te has dado cuenta de eso? Has andado en el Espíritu, no satisfaciendo la carne, y te has puesto ahí en ese momento de prueba, de dificultad, a resistir al diablo, y oye, te das cuenta que le has podido resistir. Y lo más importante, que has resistido y él ha huido. Entonces, ¿qué ha sucedido? No, has pasado la prueba, has pasado la tentación y has salido victorioso. Y como te digo, Dios quiere hacernos victoriosos. Dios quiere hacernos hombres y mujeres que vayamos con su estandarte en alto, no agachados. Por eso dice que ¿de qué saca una luz ponerla debajo de un almud? ¿Puede estar una luz debajo de un almud? No alumbraría. Dios quiere que tú y yo estemos alumbrando. Dios quiere que tú y yo podamos sazonar a los demás. Dios quiere que tú y yo podamos ser herramientas útiles en las manos del Señor. Por eso el Señor, al probar nuestras vidas, es para que podamos ser de más bendición para otros. Pero si tú no pasas la prueba, es imposible que puedas ser de bendición para otros. Porque primeramente Dios quiere que tú puedas tener esa capacidad, esa certeza en tu corazón de que confías en Él, de que te acercas a Él. Por eso dice la palabra que nos acerquemos a Él confiadamente. Confiadamente. ¿Tú te puedes acercar al Señor confiadamente hoy? Porque te digo una cosa: el pecado que nos asedia, como dice la palabra, no nos deja correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. No nos deja.
Entonces ese peso que nos asedia tenemos que sacarlo para que en verdad nos podamos acercar al Señor y podamos guardar su palabra. Y al guardar su palabra, al guardar la palabra de Dios en nuestros corazones, se produce ese cambio. Salen esas piedras, sale esa dureza, sale todo lo que contamina nuestras vidas y podemos recibir la palabra de Dios en una buena tierra. Y al caer esa semilla en una buena tierra va a dar un buen fruto, va a ser raíz. Y lo que acontecerá a continuación de eso es que podremos pasar la prueba. No solamente por un rato, como dice la palabra, que es feo, ¿no? Que hayan personas que oyen la palabra de Dios, que la reciben con gozo, pero como cayó en un corazón duro, cayó en un corazón que aún no se ha humillado delante del Señor, cayó en un corazón rebelde, cayó en un corazón en el cual hay celos, hay pleitos, hay ira, hay contiendas. Y Dios te dice en esta noche que Él no hará algo especial en tu vida si tú tienes en tu corazón todas estas cosas, porque en verdad Dios quiere hombres y mujeres que tengan una tierra preparada. Y esos son los que podrán pasar la prueba. Esos son aquellos que tendrán la victoria en frente de todas estas adversidades. ¿Tú quieres? ¿Quieres pasar la prueba? Prepara bien tu vida. Preparemos bien nuestras vidas para venir delante del Señor. Desde que comienza el día, desde que abrimos nuestros ojos, preparémonos. Es que no podemos venir a presentarnos así por la cara delante del Señor. Tú quieres venir delante del Señor y que tu ofrenda de alabanza, tu ofrenda de adoración, tu ofrenda de oración llegue en olor fragante delante del Señor. Esa es mi actitud. Quiero que mi ofrenda de adoración y de alabanza y de oración llegue en olor fragante delante del Señor. Entonces, por lo mismo, procuro con diligencia presentarme ante el Señor como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que ocupa bien la palabra de verdad. Esa tiene que ser nuestro anhelo, esa tiene que ser nuestra intención para venir delante del Señor, humillado delante de Él, reconociéndole sin ataduras, sin hipocresías. No sé si se recuerdan la oración del fariseo y la del publicano. Uno dice que ni siquiera levantaba su cabeza, diciendo: sé propicio a mí que soy pecador. Y esa tiene que ser nuestra actitud cada día delante del Señor, porque de esa forma dice que Dios da gracia a lo humilde. Ese hombre estaba en una humildad tremenda, y es esa actitud la que Dios quiere que tú y yo podamos tener delante de Él. Pero dice que al soberbio lo mira de lejos. Y el que salió justificado de esa oración, ¿quién fue? El que dijo: no, yo no soy como este. Ayuno 3 veces a la semana, doy mis diezmos, mis ofrendas, y patatín y patatán, y yo. Pero el que salió justificado fue el que reconoció su necesidad, el que se fue delante de la presencia del Señor, humillado. Qué bueno es poder tener sensibilidad delante de la presencia de Dios. Cuando tú tienes sensibilidad delante de la presencia de Dios, lo único que haces es reconocer tu necesidad de Él. Y al reconocer tu necesidad delante del Señor, el Señor tiene la capacidad para poder ayudarte. Tiene la capacidad de poderte fortalecer en ese momento de la prueba y de la dificultad. Amén. Te invito a que abras tu Biblia en Santiago capítulo 1, versículo 12. Santiago 1, capítulo 12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí hay algo bien importante, porque dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y dice la palabra que Dios no tienta a nadie, ni tampoco Él puede ser tentado, sino que cada uno es tentado porque de su propia concupiscencia. Por eso te decían en antes que aquí hay 2 cosas que tenemos que separar.
Una cosa es tentación y otra cosa es ser probados por el Señor. No es lo mismo. Dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y la palabra del Señor nos enseña que Dios no puede ser tentado, ni tampoco Dios nos tienta, sino que cada cual es tentado, porque de su propia concupiscencia es atraído, es seducido, y ahí da luz el pecado. Pero aquí hay una enseñanza bien bonita de parte del Señor para nuestras vidas. Primero, antes de encontrarnos en ese momento de prueba, en ese momento en el cual el Señor quiere bendecir nuestras vidas, primero tenemos que aprender a ser victoriosos en frente de la tentación. Por eso, bienaventurado. ¿Sabes lo que significa bienaventurado? ¿Cómo? 3 veces bendecido. Y dice la palabra del Señor que bienaventurado el varón que soporta la tentación. Yo te hago una pregunta en esta noche. ¿Tú estás soportando la tentación? ¿O eres atraído por la tentación? ¿Eres seducido? Y yo te digo una cosa, no tenemos que dejarnos ni atraer ni seducir por la tentación. Lo primero que tenemos que hacer es darnos un palo bien fuerte y decir, no, fuera tentación, fuera seducción, fuera atracción, porque lo único que ha traído a nuestras vidas la tentación es desbarajustes en nuestras vidas, desorden. Lo único que ha traído muerte, destrucción. Lo único que ha traído es echar en saco roto constantemente muchos años de nuestras vidas por ir a hacer caso a la tentación. Pero Dios quiere hacernos entender en esta noche que si tú pasas la tentación, vas a ser bienaventurado. ¿Tú quieres ser bienaventurado? Pasa la tentación, pero al pasar la tentación hay una bendición más grande de ser solamente 3 veces bendecido por el Señor. Dice que después de haber pasado la tentación, dice, porque cuando haya resistido la prueba, aquí viene otra cosa más grande y excelente por el cual nosotros tenemos que luchar cada día. Y dice que esa bendición es la corona de vida que Dios ha prometido a todos aquellos que le aman. ¿Tú amas al Señor? Los que aman al Señor guardan su palabra. Y guardar su palabra, ¿se recuerdan lo que compartíamos el jueves anterior? Los que guardan su palabra en el momento que la necesitan, porque ¿para qué uno guarda algo? Para sacarlo cuando lo necesita. Y la palabra de Dios, cuando nosotros la guardamos, en el momento de la prueba la sacamos y la ponemos en práctica, y eso nos da la capacidad de poder salir vencedores y victoriosos en frente de la prueba. Y si tú no has pasado la prueba, es simplemente porque primeramente no has guardado la palabra de Dios. La semilla, que es la palabra del Señor, ha caído en un corazón duro, y ese corazón duro no ha dejado que la semilla haga raíz y se afirme y se establezca. Abra la palabra de Dios en una parábola del necio y del sabio. Dice que el necio edificó su casa sobre la roca. O sea, el necio edificó su casa, sobre la arena. De la misma forma, el sabio dice que edificó su casa sobre la roca. Dice que el que edificó su casa sobre la roca, dice que ahondó y sembró su casa sobre la roca. Pero el otro, como era necio, y quieres que te diga una cosa de parte del Señor, aquí hay varios necios que no se desgastan, que no se preparan para venir a recibir la palabra del Señor. Y vienen a una simple reunión, vienen a una simple historia más nomás. Y la palabra del Señor habla sobre eso. Dice que muchos vienen a las iglesias, y por eso dice la palabra que no nos dejemos de congregar como otros tienen por costumbre. Dios no quiere que nos congreguemos por costumbre, que tú vengas a la iglesia por costumbre, sino que Dios quiere que tú vengas a la iglesia a glorificarle, que Dios quiere que tú vengas a la iglesia a poder, transmitir tu fe a otros que no la tienen. Pero dice que el que sembró su casa sobre la arena, dice que
soplaron vientos con ímpetu contra aquella casa y esa casa cayó. Fue grande su ruina. Pero lo mismo le aconteció al sabio. Pero qué bueno que hoy tú puedas recibir la palabra y te vayas de este lugar siendo una persona sabia. Que ya no sigue perdiendo el tiempo, sino que en verdad guarda la palabra del Señor, sino que en verdad se esfuerza cada día por morir a Él mismo, por morir a la carnalidad, por morir al mundo, por morir a las cosas del mundo, para que pueda tener la capacidad de dejar a Dios obrar en su vida. Y los que dejan obrar a Dios en su vida, las cosas son completamente diferentes. Dios no te deja solo. Me gusta mucho decir ese salmo donde dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, el Señor estará conmigo. Donde quiera que yo vaya, cuando tú tienes la certeza de que tú estás dejando que Dios tome el control de su vida, tú tienes seguridad donde tú te encuentres, porque sabes que Dios está contigo, porque sabes que tú andas caminando delante de Él, porque sabes y tienes la seguridad que te presentas delante del Señor como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, sino que se presenta delante del Señor. Padre, aquí estoy, me esforcé, morí, a donde cabé en este día, Señor, mengué para que yo pueda recibir en esta noche tu palabra. Porque hay muchos que se van de las iglesias en los días de culto sin haber recibido nada. Y pucha, que estuvo fome el culto hoy día, no sentí nada. Y más encima van a contaminar, hoy estuvo fome el culto hoy día, ¿no? Van a contaminar al otro. No sentí nada. No sentiste nada porque andáis en la carne, pues, tío. ¿Cómo vais a sentir algo si tu corazón está más duro que una piedra? Es imposible que podamos recibir algo de parte de Dios si no nos preparamos. Y si no nos preparamos, hermanos, en el momento de la prueba y de la dificultad. ¿Se acuerdan lo que decía en el primero que leímos? ¿Qué sucedía? En el momento de la prueba se apartan. ¿Tú quieres seguir apartándote del Señor en el momento de la prueba? ¿O en verdad quieres salir victorioso en la prueba? Porque dice que aquellos que pasan la prueba recibirán la corona de vida. Recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman. ¿Amas al Señor? Tenemos que amarle, hermano, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. El Señor tiene que estar siempre en primer lugar. Por eso dice: el que ama más al padre, a la madre, al hijo, a la familia, dice que no es digno de mí. El Señor tiene que estar en primer lugar en nuestras vidas, en el segundo y en el tercer lugar. Y Él nos dará la capacidad de entregarle un amor genuino a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros familiares. Un amor que viene de parte de Dios y que se puede transmitir a través de nuestras vidas. Por eso es tan importante que tú puedas ser ese puente de salvación, como compartíamos con los hermanos en el discipulado del otro día. El Señor no te ha traído por casualidad aquí. El Señor quiere que tú puedas resistir la prueba para que Él te pueda utilizar. Pero, ¿tú quieres que el Señor te utilice? Si tú quieres que el Señor te utilice, guardarás su palabra y soportarás primeramente la tentación, esa tentación natural y humana que nos viene por nuestra propia concupiscencia. Si las pasamos, si logramos sujetar a nuestra carne por no satisfacer los deseos de la carne y andar en el Espíritu, después podremos pasar la prueba y ahí viene una bendición muy grande para nosotros, que es la corona que el Señor tiene preparado para nosotros. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra del Señor:
por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, fíjate bien en esta lectura. Leíamos en antes que el Señor galardonaba con una corona a los que le amaban. Y aquí dice la palabra del Señor que por tanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba. Sigue diciendo que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Yo te hago una pregunta en esta noche. ¿Tú quieres que el Señor te guarde en el momento de la prueba? ¿Quieres que el Señor te guarde en el momento de la prueba? Pero aquí hay algo bien importante. ¿Has guardado la palabra del Señor en tu vida? Esa palabra que el Señor con paciencia ha venido trayendo a nuestros corazones. Y sobre todo a nosotros los que estamos en comunidad, ¿no? Por las mañanas, por las tardes. Qué paciencia de parte del Señor para hablar a nuestras vidas, a todos, porque aunque nosotros somos los que venimos con esa semilla de la palabra del Señor, primeramente nosotros también tenemos que ir a buscar semilla. También tenemos que ir a buscar ese alimento espiritual para alimentarnos y para también dar a otros de ese alimento con el cual somos saciados no físicamente, sino que espiritualmente. Y por eso es tan importante guardar la palabra de paciencia, porque también en el momento de la aflicción, también en el momento de la prueba, el Señor será fiel. Será fiel con aquellos que guardan su palabra. Por eso yo te hago una pregunta nuevamente y quiero recalcar bien esto. ¿Tú estás guardando la palabra del Señor? ¿La estás guardando o solamente eres un simple oidor y no un hacedor? Porque hay muchos que oyen la palabra de Dios, como leíamos al principio, la reciben con gozo y esto les dura un rato nomás. Pero al momento de las pruebas, oye, caen porque no han hecho raíces. Y en verdad Dios quiere que tú y yo podamos salir vencedores. Este mes le vamos a dar duro al tema de la prueba, porque ese es el tema. Pero ¿de qué sacamos de hablar todo el mes sobre la prueba, sobre ese momento, sobre ese instante, si en verdad no nos preparamos para cuando llegue ese instante? Y ese instante llega cada rato. Pues ¿sabe por qué? Porque el Señor en verdad quiere que podamos ser obreros aprobados. Un obrero aprobado es aquel que pasó la prueba, es aquel que resistió la tentación, es aquel que menguó a sí mismo para poder darle la gloria y la honra al Señor. Un obrero aprobado es aquel que pone los intereses del Señor primero y no los suyos. ¿Por qué Dios dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia? ¿Sabes por qué? Porque sabía que Él le iba a obedecer. Dios sabía que Jesús le iba a obedecer. Aunque haya llegado en ese último momento ahí en el Getsemaní, le dijo, Padre, si es posible, nomás pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Y Dios quiere que tengamos esa misma actitud, porque somos hombres de carne y también estamos muchas veces en esa situación. Señor, ten misericordia, Señor, no me hagas pasar por aquí, porque vemos, pero que siempre esté en nuestro corazón el decirle, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y ahí pasó victoriosamente la prueba Jesús y cumplió la voluntad de Dios. Y es la voluntad que Dios quiere que tú y yo también podamos cumplir. ¿Tú quieres cumplir la voluntad de Dios? Guarda la palabra de mi paciencia, dice el Señor. Y a la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, el Señor nos guardará. El Señor estará ahí con sus hijos, con todos aquellos que le tienen en cuenta. Amén. Sigue diciendo en el versículo 4 de Apocalipsis. Perdón. En el Salmo capítulo 17 versículo 1. Salmo capítulo 17 versículo 1.
Sigue diciendo lo que Dios en realidad quiere para que tú y yo podamos estar firmes en esa situación de prueba, de dificultad. Y fíjate en lo que decía David en esta oración, en este clamor hacia el Señor. Oye, oh Jehová, una causa justa. ¿Podríamos nosotros orar al Señor de esta forma? Porque muchas veces nosotros queremos justificar algo que no es justo porque lo vemos con unos ojos naturales y queremos llamarle a algo malo bueno. Y así está la humanidad hoy. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Pero fíjate aquí la actitud de David al decirle al Señor, oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor, escucha mi oración, hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba. ¿Y qué dice ahí? Y nada inicuo hallaste. Dice, has resuelto que mi alma, has resuelto que a mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Y aquí en el versículo 5 le dice, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Que el Señor bendiga su palabra, amén. Qué oración más preciosa esta de David. Pero fíjate tú en la actitud que David se estaba presentando. Le estaba diciendo claramente, oye Jehová, una causa justa. O sea, oye lo que yo te voy a decir. Escucha, dice, está atento a mi clamor, escucha mi oración, hecha de labios sin engaños. ¿Podremos nosotros decirle al Señor que en nuestros labios no hay engaño? ¿Podremos decirle al Señor eso? Tenemos que estar capacitados para decirle al Señor que en nuestros labios no hay engaño. Porque nos guardamos, hermanos. ¿Cómo en nuestros labios van a seguir habiendo engaño? ¿Cómo en nuestros labios va a seguir habiendo cosas, palabras que desagraden al Señor? Tenemos que crecer en el Señor, tenemos que avanzar, tenemos que ser perfeccionados por Él cada día. Pero si no estamos atendiendo a la palabra ni guardándola en nuestros corazones, es imposible. Escucha mi oración hecha de labios sin engaños. De tu presencia procede mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Era un hombre que se esforzaba por andar recto delante del Señor. ¿Tú te esfuerzas por andar recto delante del Señor? Tienes que esforzarte, hermano. Tenemos que esforzarnos por andar recto delante del Señor. Sino, ¿qué sacamos con estar aquí? ¿Qué sacamos con tener el título de que somos cristianos? Si no andamos recto delante del Señor. Dios quiere que en verdad de tu boca no salga engaño. Dios quiere que en verdad en tu vida haya rectitud. Dios quiere que en verdad que en tu vida y en mi vida hayan cosas de parte de Él en tu corazón y en el mío. Dice, tú has probado mi corazón y has visitado de noche. Y me has visitado de noche. Me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. El Señor en verdad quiere que tú y yo pasemos esa prueba, esa dificultad, y lo único que el Señor pueda encontrar en nuestras vidas después de haber pasado la dificultad, que el Señor pueda encontrar ese gozo y esa alegría porque pudimos pasar la prueba, porque pudimos pasar ese momento de dificultad, ese momento de padecer. Pero el Señor quiere que podamos ir con la misma. No sé si te ha pasado, muchas veces yo me he encontrado con personas que han estado en ese momento de dificultad y de prueba y la han pasado victoriosamente. Te has dado cuenta que el hermano ha estado en la prueba y lo ha pasado, pero como que está hecho polvo, como que pucha, que no quiere más.
Pero un hombre y una mujer que en verdad pasa la prueba que el Señor le ha puesto para perfeccionarlo, para purificarlo cada día más, después de salir de la prueba está con gozo, está con alegría, quiere seguir, saltando obstáculos, quiere seguir en ese peregrinaje, quiere seguir corriendo esa carrera con paciencia. Y esa es la actitud que Dios quiere ver en tu vida y en la mía, que no desfallezcamos, que siempre estemos gozosos, que siempre estemos alegres, porque el Señor en verdad quiere preparar nuestro camino. El Señor en verdad quiere que seamos más que victoriosos con Él. En verdad el Señor quiere que tú y yo podamos recibir esa corona de vida. Pero la recibiremos solamente si amamos al Señor. Termino con Salmos capítulo 37, versículo 23, donde dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y Él, dice, aprueba su camino. En verdad, si tú eres un hombre y una mujer que soporta la tentación, que sale victorioso en las pruebas y en las dificultades, ten esa seguridad en tu vida que Dios aprobará tu camino, que Dios siempre aprobará por donde tú vayas. No sé si me entiendes. O sea, muchas veces nosotros vamos por lugares y pasamos por situaciones difíciles, pero dice que todas las cosas que les pasan a los hijos de Dios es para bien. Pero los que pasan las pruebas, todas las cosas, el Señor siempre está ahí. Y el Señor quiere siempre probar el lugar por donde tú andas. El Señor siempre quiere poner a prueba la situación y las circunstancias por las que tú atraviesas. O sea, Él quiere tener el control, porque tú le amas, porque tú estás atento a guardar su palabra, porque tú estás presto y eres diligente para poner en práctica lo que Dios quiere que tú lleves a cabo, lo que Dios quiere que yo lleve a cabo. Termino la palabra en esta noche haciéndote una pregunta. ¿En verdad tú quieres que Dios te ayude en ese momento de prueba? Porque si nosotros no tenemos ese anhelo en nuestro corazón y seguimos siendo reprobados, yo creo que aquí, si pregunto cuántas veces hemos reprobado en el camino del Señor, muchos levantaríamos las manos. Pero llega un momento en el cual tenemos que decir, no, hasta aquí nomás. El Señor ha dado hasta la última gota de su sangre por mí. El Señor se ha desgastado hasta el último por mí. Ahora yo también quiero seguir sus pisadas. Ahora yo también quiero darme por otro. Ahora yo también quiero esforzarme por otro. Y por lo mismo, guardaré su palabra. Me esforzaré por venir a cada culto, a cada reunión. Me esforzaré apenas me levante para guardar su palabra en mi corazón, para que caiga en buena tierra la semilla que Dios quiere plantar en mi vida. Y al momento que venga la prueba,